Lección 1. Consideraciones anatómicas para el conocimiento de las enfermedades reumáticas. Todas las articulaciones derivan del mesénquima. Este se transforma en tejido fibroso o cartilaginoso que posteriormente son invadidos por tejido óseo. La interzona mesenquimatosa se transforma y origina tres tipos de articulaciones. La fibrosa, en donde la interzona ocupada es por tejido fibroso. Ejemplo del mismo es lo que ocurre entre las suturas de los huesos del cráneo. Sus características que no tienen movilidad y tampoco cartílago articular. Las segundas articulaciones son las cartilaginosas, en las cuales la interzona ocupada es tejido cartilaginoso, con movilidad reducida, presencia de cartílago hialino, pero sin cavidad articular. Ejemplo de las mismas son la sínfisis del pubis o la articulación entre el disco intervertebral y las vértebras. Y finalmente las articulaciones sinoviales, en las cuales la interzona se convierte en cavidad articular y veremos con mayor detalle. Las características son que son articulaciones móviles, sus superficies articulares están recubiertas de cartílago hialino, presencia de cavidad articular y la cápsula articular está formada por una capa fibrosa y una sinovial. Vean ustedes en esta imagen diferentes elementos de una articulación sinovial. Primeramente los ligamentos, que son elementos de contención articular y están formados por láminas fibrosas que unen las piezas de la articulación, señalados en el dibujo con el número 1. El cartílago hialino, que recubre las superficies articulares y que veremos con mayor detalle posteriormente. Asimismo la cápsula articular, que se presenta como un manguito fibroso que se extiende entre los elementos óseos y se continúa con el periósteo. En esta imagen de la izquierda, en ese detalle, podemos observar que hay una capa externa o membrana fibrosa que es muy resistente y poco elástica y que está perforada por los vasos y los nervios articulares, y una interna, la sinovial, delgada y transparente que secreta el líquido sinovial. En ocasiones presenta pliegues o vellosidades. Asimismo hay dos tipos de células, los sinoviocitos tipo A, que son similares a los macrófagos con su función fundamental de fagocitosis, y tipo B, que secretan constituyentes de la matriz extracelular del cartílago, como el ácido hialurónico, queratán y condroitinsulfato, así como diversas proteínas. También existe en la cavidad sinovial la presencia de músculo esquelético, que se continúa con el tendón y finaliza este último a nivel del hueso, formando la entesis. Los mecanismos de protección articular sobre una carga excesiva en las articulaciones son la contracción muscular, la transferencia de fuerzas a partes blandas periarticulares mediante tendones y ligamentos, los cuales pueden provocar en ocasiones fracturas de estrés, la existencia de discos o meniscos y la distensibilidad de los cartílago, de la unión cartílago-hueso esponjoso. Y cuanto los músculos son estriados y que se pueden contraer bajo la voluntad y movilizan el sistema esquelético. Representan el 43% del peso del cuerpo y va disminuyendo de forma progresiva a partir de los 25 años. Está formado por miofibrillas paralelas, estriadas transversalmente y envueltas por una membrana que en su conjunto forman el miocito. Un conjunto de miocitos forman un fascículo muscular y su totalidad el músculo. Los tendones son puentes funcionales y anatómicos entre el músculo y el hueso. Están constituidos por voluminosas fibras de colágeno de igual dirección, y es importante señalar que no hay continuidad entre las miofibrillas del músculo y las fibras del colágeno del tendón. Dirigen la fuerza de una gran masa de músculo a un área localizada del hueso. En el hueso, estas fibras, como podemos observar en la imagen inferior, se fijan al periósteo y algunas de ellas penetran en el tejido óseo, el hueso compacto, mediante lo que se conocen como las fibras perforantes. Esto es lo que explica los desprendimientos óseos en ciertas lesiones. Este lugar de terminación se conoce como la entesis. El cartílago articular es hialino y protege la articulación del desgaste. Su espesor es directamente proporcional a la presión sufrida en su superficie y sus características son
ser un tejido viscoelástico, permite el movimiento de baja fricción y alta velocidad entre los huesos, absorbe y amortigua las fuerzas y facilita la estabilidad articular. El cartílago reviste las superficies articulares y es blanquecino brillante. Si hacemos un corte podemos separar claramente dos zonas. En esencia, como vemos en la imagen de la izquierda, en una preparación de hematoxilina y eosina, está constituido por una población celular relativamente pequeña, condrocitos, que representan entre el 1 y el 2% del volumen total, dispersa en una abundante matriz celular que sintetizan y que contiene sales orgánicas, lipos, lípidos y fundamentalmente agua en un 80%, que está retenida en macromoléculas, los proteoglicanos. Toda esta matriz celular lo podemos observar en la imagen de color rosado. En la parte derecha podemos observar esta rica red de fibras de colágeno tipo 2 que actúan como esqueleto fibroso. Cabe distinguir que en su parte inferior está en el hueso, son perpendiculares al mismo, son anchos, se dirigen verticalmente hacia la superficie que está representada en la parte superior y a medida que van ascendiendo se puede observar que se van inclinando hasta hacerse totalmente tangenciales a su inicio. El cartílago es deformable en todos los sentidos y puede perder hasta el 50% de su espesor por la acción de la presión, que recupera con la movilización. Es avascular y se nutre por imbibición por medio del líquido sinovial a través de canales cartilaginosos que hay en la superficie. Y esta imbibición está favorecida por los movimientos articulares, lo cual determina un movimiento de bombeo del interior del cartílago hacia el exterior, la cavidad articular. En la imagen de la izquierda vemos una presión normal sobre el cartílago que está representado por las fibras de colágeno, que vemos que son estas imágenes que ven ustedes ahí, rodeadas con muy poquitas células, y vemos la matriz extracelular de color naranja. Cuando hacemos una presión, cuando hacemos una carga, se empieza a deformar el cartílago, como pueden observar, aumenta la presión osmótica en su interior y sale agua del interior hacia el exterior por esos canales cartilaginosos. Cuando la carga es máxima en la imagen de la derecha, la deformación también es máxima del cartílago, ha aumentado la pérdida de agua del interior hacia el exterior y aumenta de una forma importante la presión osmótica y también las fuerzas de repulsión, de tal manera que cuando la carga desaparece vuelve a retornar la imagen inicial. Esta interacción entre el agua y los proteoglicanos es la que proporcionan a la matriz extracelular las características de viscoelasticidad, actuando como un auténtico amortiguador hidráulico. En esta imagen podemos observar los diferentes elementos anatómicos que constituyen las articulaciones sinoviales. El hueso, unidos por la articulación, la presencia de cartílago y alino. Vemos también unidos por la cápsula, en su parte interna la sinovial. En esta también acompaña unos fibrocartílagos, que serían meniscos. Y alrededor vemos el músculo, que se continúa con el tendón. Este puede ir solo o envuelto en una vaina tendinosa para disminuir la fricción y termina en el hueso formando la entesis. Además está la piel, tejido celular subcutáneo y en lugares de fricción existen bolsas sinoviales. Cuando empleamos el término de artralgia, lo único que quiere decir es que hay dolor en una articulación y este dolor puede tener características mecánicas o inflamatorias. Cuando empleamos el término de artritis o sinovitis, determinamos que existe inflamación. Hay aumento del tamaño de la articulación, está caliente, está dolorosa y además disminuye su función. El término de monoartritis lo empleamos cuando hay solamente una articulación inflamada. Oligoartritis, 3 o 4 articulaciones y poliartritis cuando son más de 4. Condropatía, cuando hay afectación del cartílago hialino, siendo la causa más frecuente la artrosis. Capsulitis es un término inadecuado, ya que la cápsula es un tejido fibroso que no se inflama, lo que denota es la existencia de una restricción del movimiento articular. Tendinitis cuando está inflamado el tendón, tenosinovitis o tenovaginitis cuando existe el tendón inflamado con una vaina tendinosa a su alrededor. Bursitis e inflamación
de la bolsa sinovial, y el empleo de tensopatía es cuando está inflamado justo el lugar de inserción del tendón a nivel del hueso, y miopatía o miositis si la afectación es a nivel del músculo. Muchas gracias.